siempre es cuestionada la resurrección de Cristo. Hay películas y hay generalmente todos los escritores o todos los filósofos que son anticristianos o antirreligiosos o anti lo que sea, en cuestiones de la iglesia, lo que más cuestionan es la resurrección, porque suena como algo completamente imposible. ¿Sí? Que alguien venga de los muertos, mucha gente dice eso nunca se ha visto, nunca nadie ha regresado de la muerte. Y obviamente es difícil creer. Y no hay evidencia, dicen, ¿verdad? No hay evidencia de que Cristo haya resucitado. De hecho, muchos libros, incluso cristianos, ahora que estamos estudiando la historia de la iglesia, ¿verdad? Decían que en realidad al que crucificaron en la cruz fue a Simón de Cirene, por ejemplo. Esa es alguien lo escribió por ahí. Había un libro que salió por ahí por los 70, ¿no? Que decía que Cristo no fue crucificado en la cruz, sino que crucificaron a otro y Cristo terminó viviendo en la India y allá murió. El asunto es que Cristo resucitó. Eso no hay ninguna duda. Y la evidencia contundente de que su resurrección es real es la iglesia. Que estemos aquí, que aquí haya una iglesia, que seamos parte de la iglesia, es la evidencia contundente de que Cristo resucitó. Si es cierto, es un acto de fe, yo lo creo, Cristo resucitó. Cristo resucitó literalmente, se levantó de los muertos literalmente, pero la evidencia de que esto sucedió es la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la iglesia que él estableció. Cristo murió por su iglesia. Esta iglesia, la cual somos todos aquellos creyentes, que además es local. Porque hay hermanos que dicen, no, yo soy parte de la iglesia, pero de la iglesia universal. Ah, bueno, hermano, entonces váyase a la católica, ahí son la iglesia universal. Váyase usted a la iglesia católica, porque allí son la iglesia universal. Nosotros somos la iglesia, y la iglesia es local, y es tangible, es real, porque estamos aquí. Fíjese bien, históricamente, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, más o menos entre unos 60 y 65 años después de la crucifixión. No, perdón, entre el año 60 y 65 después de Cristo, 30 y tantos años después de la crucifixión, escribe Pablo esta carta desde la cárcel. Hasta entonces entendieron los cristianos qué era la iglesia, de qué se trataba la iglesia, que era el cuerpo de Cristo. Pablo, cuando escribe esto, entienden. Por eso, hermanos, por esto, si no entendemos que los primeros capítulos de los Hechos era una parte transicional, por eso nos equivocamos en las doctrinas del primer capítulo de Hechos. Por eso le queremos adjudicar a la iglesia todas las señales que aparecen en el primer capítulo de Hechos. Porque la iglesia, sí existía la iglesia, pero la iglesia entendieron 40 años después le fue revelado, 30 y tantos años después le fue revelado a Pablo la naturaleza de la iglesia. Y Pablo aquí nos va a explicar la naturaleza de la iglesia. Y nunca más pertinente hablar de esto recordando la resurrección del Señor. Hoy podríamos haber tomado un pasaje de la resurrección de María que llegó temprano, muy de mañana. Hermanos, ya eso lo hemos escuchado 1000 veces. Pero nunca más pertinente hablar de la resurrección de Cristo, hablar de su iglesia. Hablar de su iglesia. Dice este capítulo 3,
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo nos está hablando de un misterio. Nos lo mencionó un poco en el capítulo anterior, en el capítulo 2, pero ahora va a ahondar en este misterio. Está hablando de un misterio y según el versículo 2, este misterio le fue revelado por la gracia de Dios para darlo a conocer a la iglesia. Este misterio le fue revelado a Pablo por la gracia de Dios para darlo a conocer a la iglesia, para revelarnos a nosotros que debemos conocer este misterio, porque ¿sabe qué, hermanos? Debemos ser buenos administradores de este misterio. Dice 1 Corintios 4:1, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Generalmente agarramos este pasaje para hablar de ser buenos administradores de nuestro tiempo, de ser buenos administradores de nuestros recursos económicos, pero si somos literales, habla de que seamos buenos administradores de los misterios de Dios. Este es uno de esos misterios. Si buscamos cuidadosamente en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay 7 misterios. El misterio de la piedad, que es el misterio de la encarnación de Cristo. El misterio de la iglesia, que es el que vamos a hablar. El misterio de que Dios habita en nosotros, que Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. El misterio de la restauración de Israel al final de los tiempos. El misterio del arrebato de la iglesia. El misterio de la iniquidad, como dice Tesalonicenses. Y el misterio de Babilonia, la ramera. 7 misterios de los cuales nosotros debemos ser buenos administradores. Y dice Pablo que este misterio le fue revelado a él por la gracia de Dios y él es el que nos lo va a explicar. Nadie habla de este misterio más que Pablo en sus cartas. ¿Cuál misterio? El misterio de la iglesia. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora bien, este misterio no es algo desconocido, hermanos. No es algo que no podamos entender. La Iglesia Católica tiene sus misterios, ¿no? Yo me acuerdo cuando murió mi abuela, no, más bien cuando murió un tío mío, fue la primera vez que yo escuché un rosario, ¿no? Y pasaban unas cuentas, decían, misterio, ¿cómo me acuerdo? Misterio del Arca de la Alianza y no sé qué, y misterio de no sé qué, y misterio de acá, y misterio de allá. No, y la Iglesia Católica dice que esos misterios la gente no los puede entender, solo los puede entender los que han estudiado. Esto no es el caso. Este misterio es algo que estuvo escondido antes, pero que ahora ha sido revelado completamente en su palabra. Ahora nosotros podemos entender y saber de qué se trata este misterio, y es totalmente entendible porque ahora Dios nos lo ha revelado. Este misterio estuvo oculto. Los profetas del Antiguo Testamento no lo vieron. No fue revelado antiguamente. El misterio de la iglesia no lo vemos en el Antiguo Testamento. Estuvo oculto, pero ahora nos ha sido revelado a nosotros. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Este es el misterio, que de ambos, judíos y gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que en un mismo cuerpo que es la iglesia, allí van a estar judíos y gentiles. Por eso cuando Pedro va con se me fue el nombre de Cornelio, cuando va con Cornelio y ve que reciben el Espíritu Santo, dice Pedro,
con que los gentiles también reciben el Espíritu Santo, porque ellos pensaban que solo era un asunto entre los judíos. En ese momento Pablo ni sabía de iglesia, ni no entendía todavía. Hasta entonces dice, resulta que los gentiles también reciben el Espíritu Santo. Se revelaba ese misterio, que la iglesia estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. La iglesia no la vemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Ningún profeta habló de la iglesia. Sí la vemos, como veremos más adelante, en cuadros hermosos, pero no la vemos. Ningún profeta habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y hay una razón que ahorita les voy a dar por qué no se reveló la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos ha sido revelada. Nos ha sido revelado el misterio de la iglesia. Hoy lo conocemos completamente. Hoy sabemos qué es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo. Y un día esta iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Vamos a estar en una boda. ¿Con quién? Con el Señor. Les voy a dar un ejemplo. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está la primera venida de Cristo. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David o sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está la segunda venida. No vemos un espacio entre uno y otro. Este espacio, este valle que se llama la iglesia, los profetas no lo vieron. Por eso se confunden mucho. Las profecías no se confunden, sino por eso siempre están juntas las profecías de la primera venida de Cristo junto con las de la segunda venida de Cristo, y parece que están juntas. ¿Por qué? Porque los profetas nunca vieron que entre la primera venida y la segunda venida había un espacio de 2000 años, por lo menos hasta el día de hoy. Por eso los apóstoles ahí en Hechos le dicen al Señor Jesucristo, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? ¿Por qué? Porque las profecías hablaban de la restauración del reino. Y pudo ser. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros somos, respecto de la iglesia, solo ministros, servidores, siervos, que hemos sido llamados como un regalo de Dios según su poder. Somos ministros, respecto de la iglesia, siervos, servidores. Entre más claro tengamos esto, lo más pronto posible seremos siervos eficaces. Es curioso que Pablo mencione esto en medio. Es curioso. Porque, hermano, pareciera, y ese es el gran pecado que a veces cometemos, pareciera que somos dueños de la iglesia. A veces pareciera que somos dueños de la iglesia. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es, solo somos ministros de la iglesia. Solo somos siervos de la iglesia. Solo somos servidores de la iglesia. No somos dueños. El dueño es el Señor. El patrón, déjeme decirlo en esos términos, el patrón es Cristo.
Nosotros solo somos siervos. Y a Pablo se le encargó, como él dice, como se nos encarga a nosotros, predicar el evangelio y aclarar cuál es la administración del misterio escondido. Esto fue lo que se le encargó a Pablo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dispensación es una palabra que quiere decir administrador, que quiere decir, déjeme decirlo, repartidor. De esa misma palabra viene la palabra dispensario o dispensador, como esas máquinas que tienen dulces y que usted le echa una moneda y sale un dulce. Ese es un dispensador. Es la misma palabra. Es administrador. A Pablo se le encargó dispensar, administrar, dar a conocer este misterio. Como siervo. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Déjeme decirle algo, hermanos. La iglesia es la estrategia de Dios. La iglesia es la estrategia de Dios. Dios, como un buen general, hemos visto aquí en la historia de la iglesia, hemos visto que la historia es la iniciativa de Dios por sus planes, ¿verdad? Pero hay un enemigo que trata siempre de sabotear los planes de Dios. Así es que hay una guerra. Dios es un buen general. Así es que Él ocultó su estrategia. Él la ocultó. ¿Por qué? Porque la estrategia de Dios para este tiempo, ¿cuál es? La estrategia de Dios para este tiempo es la iglesia. Esa es su estrategia. Un general nunca da a conocer su estrategia al enemigo. Pero ahora que Dios ha implementado su estrategia, se la ha dado a conocer ¿a quién? A su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora Dios ha dado a conocer su estrategia. ¿Cuál es su estrategia para este mundo? La iglesia. Pero tengamos algo muy claro, la estrategia de Dios es la iglesia. Mire, hermano, la estrategia de Dios no son las congregaciones, ni son las asociaciones, ni son los ministerios, ni son los compañerismos. Nada que no sea la iglesia es la estrategia de Dios para alcanzar al mundo. Nada que no sea la iglesia es la estrategia de Dios para alcanzar al mundo. Dios quiere alcanzar al mundo a través de ¿qué? De su iglesia, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si esta es la estrategia, hermanos, si nos mantenemos con la estrategia de la iglesia, tenemos confianza. Si nosotros establecemos que la estrategia de Dios para alcanzar del mundo es la iglesia, entonces tenemos confianza. Que aún en medio de las tribulaciones, hermano, podemos estar confiados. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La única institución con promesa de que el infierno no iba a prevalecer contra ella es la iglesia. Ninguna otra institución tiene. Lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Siempre la auténtica iglesia
se mantuvo, nunca se perdió, nunca prevaleció Satanás contra la auténtica iglesia. ¿Por qué? Porque es la estrategia de Dios. Una vez explicado este misterio, hermanos, una vez explicado este misterio, Pablo entra a la segunda parte de este capítulo y es muy interesante. La segunda parte empieza en el versículo 14. Déjeme leerlo todo junto, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Fíjese lo que dice. Pablo ha explicado el misterio de la iglesia. Pablo ha explicado de qué se trata. Era como un paréntesis. El capítulo 3 empieza por tanto y hace como un paréntesis para explicar este punto, porque finalmente va a caer en el versículo 14, que también empieza por tanto. Fíjese lo que dice. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esencialmente dice 4 cosas este pasaje. Esencialmente 4 cosas. Del versículo 14 al versículo 21 dice que Pablo ora. Ahora Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo es la oración de Pablo. El versículo 14 al 21 es una oración de Pablo. Primero, para ser fortalecidos. Pablo ora para que seamos fortalecidos. Dice, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, para que seamos capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y finalmente para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere que entendamos de qué se trata el amor de Cristo? Y si nosotros nos apegamos a la regla del contexto, debemos de entender que este amor que debemos de entender, que debemos comprender, está en el contexto de la iglesia. Nuevamente, hermanos, en el contexto de la iglesia. ¿Dónde podemos entender este amor? ¿Cómo podemos entender este amor? Pablo nos ha explicado de qué se trata la iglesia, un misterio que estuvo oculto en otras generaciones, que allá atrás en el Antiguo Testamento estuvo oculto, pero que ahora nos ha sido revelado. ¿En dónde podemos entender este misterio? Y ya lo explicó Pablo, pero ¿dónde podemos entender, comprender la magnitud de conocer el amor de Cristo? Saber su anchura, su longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y hermanos, solo lo podemos entender en los cuadros que se pinta de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver los cuadros para entender el amor de Cristo por su iglesia. Primer cuadro, hay muchos, hermanos, pero solo voy a hablar de unos cuantos. Primer cuadro. Déjeme decirle esto, aunque los profetas no hablaron de la iglesia la vemos desde el Génesis. Y cada vez que vemos un matrimonio, o cada vez que vemos un casamiento o la unión de un hombre y una mujer, ahí es donde podemos ver a la iglesia y a Cristo. Adán y Eva. Adán como tipo de Cristo, Eva como tipo de la iglesia. Fíjense nada más. Adán, el Señor lo hace caer en un sueño profundo. Y después toma una costilla y de la costilla forma a Eva. Literalmente Adán murió
y de una costilla fue formada Eva. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, murió y le clavaron una lanza en la costilla, curiosamente, en la costilla, en su costado, le clavan una lanza para que nazca ¿quién? La iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. Su amor es tan grande por su iglesia que dio su vida, entregó su vida por su iglesia. Su amor no es poca cosa, hermanos. El amor de Cristo por su iglesia no es poca cosa. Segundo, Isaac y Rebeca. Va un hombre, Abraham manda un criado a los gentiles, ¿verdad? Y de allá trae una mujer. ¿Quién es esta mujer? Rebeca, una gentil. La trae de los gentiles. ¿Y se la trae a quién? A Isaac. E Isaac, desde que la ve, se enamora perdidamente de Rebeca. Y entonces toma a Rebeca, Isaac toma a Rebeca y la lleva a la tienda de su madre, Sara. Es curioso, pero en ese momento Sara es una judía muerta. Y aquí vemos el cuadro. Un varón judío toma a una mujer gentil y la hace su esposa para sustituir a su madre judía muerta. Y ahí vemos otra vez el amor de Cristo por su iglesia. Un amor que excede todo conocimiento. Tercer cuadro, José y la egipcia Asenat, que es su esposa. ¿Verdad? José, que es un rey de Egipto, para cuando le dan a Asenat ya es un rey judío, y entonces, ¿qué le dan a José? Una esposa, también que gentil, una esposa gentil que es dada a un varón judío para que sea su esposa. Y finalmente, Boz y Ruth. ¿Boz quién es? Un varón judío que se enamora perdidamente ¿de quién? De Ruth, que es una moabita. Pero fíjense lo curioso, Boz conoce a Ruth en el tiempo de la siega. La siega siempre representa el final de los tiempos. Boz conoce a Ruth en la siega, una mujer gentil, y se enamora perdidamente de ella. Hermanos, los cantares de Salomón son los versos de amor entre quién? Entre un rey judío y una esposa gentil, la sulamita. Y si nosotros viéramos todos esos versos de amor, alguna vez los estudiamos aquí, veremos el amor que Cristo tiene por su iglesia. Con todos estos ejemplos, hermanos, lo que quiero decirles es el amor profundo que Cristo tiene por su iglesia. El amor profundo que Cristo tiene por su iglesia. Déjeme decirlo de esta manera y creo que lo he dicho. Cristo es un novio enamorado. Cristo es un novio perdidamente enamorado. ¿Enamorado de quién? De su iglesia. Dice 2 Corintios 11:2, Pablo le dice a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Déjeme decirle que en el contexto de la iglesia, el pastor, los músicos, el liderazgo, somos irrelevantes, hermano. Somos irrelevantes.
La iglesia debe amar al Señor. Y esto es esencialmente lo que Pablo nos dice del versículo 14 al versículo 21. ¿Cómo entender ese amor? Dice Pablo, oro para que entiendan ese amor tan grande que tiene Cristo por su iglesia. Y ahora vamos a la aplicación de la iglesia. La iglesia debería de estar completa y perdidamente enamorada del Señor. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Vivimos como iglesia completa y perdidamente enamorados del Señor? ¿Estamos perdidamente enamorados de nuestro Señor? Déjeme darle 4 aplicaciones prácticas de esta enseñanza. 4 aplicaciones prácticas. Amar a Cristo es amar a la iglesia, y amar a la iglesia es amar a Cristo. Usted, hermano, no me puede decir que ama a Cristo si no ama a su cuerpo, si no ama a su novia. Punto. Si usted no ama al cuerpo de Cristo, si usted no ama a la iglesia, hermano, usted no me puede decir que ama a Cristo. Punto. Déjeme ser tajante, pero así es. Usted no me puede decir, yo amo al Señor. Ah, no, pero en la iglesia me caen gordos todos. No, espérenme. Espérenme. Es que está llena de hipócritas. Ah, caray. Entonces usted no ama al Señor. No, es que en esa iglesia, no les pasa como a mi hermano, no, esa iglesia no me gusta el pastor, allá no me gustan los hermanos, allá no me gusta la música. Hermano, a ver, cálmate. No puedes amar a Cristo sin amar a su iglesia, y no puedes amar a la iglesia sin amar a Cristo. Es así de simple y de sencillo. No puedes. Segunda aplicación, déjeme decir, usted demuestra su amor a Cristo demostrándoselo a su iglesia. Así es como usted demuestra su amor. Usted no puede servir a Cristo si no sirve a la iglesia. ¿Cómo sirve a Cristo? A ver, ¿cómo servimos a Cristo? ¿Sirviéndole a quién? A nuestra iglesia. ¿No? Es así de simple. Usted no le puede decir, es más, lo decimos en la cultura, en la sabiduría popular, ¿no? Yo no puedo decirle a mi esposa que la amo si no la sirvo, si no la atiendo, si no estoy con ella, si no la cuido, si no la proveo. No puedo decir que la amo. Si yo digo, ay, amor de mi vida, te amo mucho, pero la tengo abandonada, pues cualquiera me podría decir, oye, el amor por tu esposa no es tanto. O decirle a mi hija, hija, te amo mucho, de veras no sabes cuánto te amo, pero no vas a comer este mes, porque simplemente no te quiero dar, haces cosas que a mí no me gustan, no te lo mereces. ¿Le parece absurdo, hermano? ¿Le parece absurdo? Dígame sí, si le parece absurdo, dígalo sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues así hacemos muchos hermanos. No, hermano, es que yo no doy mi ofrenda porque no tengo dinero. No, mire, es que mientras estés, hermano, allá al frente, yo no voy a dar. Y entonces yo le digo a mi hija, amiga, yo no tengo dinero, entonces no te doy de comer. Y mi reina, mientras sigas haciendo lo que haces, tampoco te doy de comer. ¿Es así? ¿Es así? Atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Y usted me puede decir, hermano, bueno, es que yo no ataco a la iglesia. ¿Cómo no, hermano? ¿Alguna vez usted ha hablado mal de un hermano? Sí, bueno, pues usted ha atacado a la iglesia. ¿Alguna vez usted ha criticado a un hermano? Pues usted ha atacado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿El pastor? ¿Yo? ¿Las hermanas de la oficina? No. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, el cuerpo de creyentes. Así es que si yo ataco a Olga y digo cosas de Olga, ¿a quién estoy atacando? A la iglesia, hermano.
¿Y sabe a quién está atacando? Al Señor. Y finalmente, somos ministros de Dios llamados a hacer la tarea de extender su reino. Somos ministros, hermanos, no dueños. Ministros, no dueños. Servidores, siervos, no dueños de la iglesia. No dueños. No dueños. Ay, hermano, ¿por qué no corrieron al hermano fulano? ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Por qué? Es que no me gustó lo que hace, es que no. Hermano, ¿es usted dueño o es siervo? ¿Es usted dueño? Ah, bueno, entonces usted venga y mande. ¿O es usted siervo? Fuimos llamados a hacer la tarea de extender el reino de Dios. Hermano, si no estamos haciendo esto, somos siervos inútiles. Fuimos llamados a ser discípulos. Si no lo estamos haciendo, hermano, somos siervos inútiles. Usted no fue llamado a otra cosa. Usted y yo fuimos llamados a la tarea de extender el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has puesto en tu iglesia. Gracias porque estamos en tu cuerpo y te alabamos, Señor, porque estamos aquí. Padre, que seamos siervos útiles para extender tu reino en toda la tierra. Y que, Padre, podamos amarte amando a nuestra iglesia. Podamos servirte sirviendo a nuestra iglesia. Padre, y que nos guardes, Señor. Que nos guardes de atentar contra ella. Y Padre, ayúdanos a comprender el amor tan grande que has tenido hacia nosotros. El amor de Cristo tan grande al dar su vida en una cruz para hacer posible que estemos en su cuerpo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.